Doctor Vázquez, bienvenido al Diario del Comercio, bienvenido a Siempre a las 8. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Milagros? Muchas gracias, un placer siempre estar contigo. Le agradezco. ¿Usted estuvo en esta fiesta privada? Sí, estuve. Fue una fiesta, digamos, con muy pocos invitados. Sí, efectivamente, es una fiesta con no menos de 50 invitados. Una fiesta VIP. No sé si VIP, pero creo que me imagino que invitó a la gente que él consideraba sus amigos y bueno, estuvimos en esa lista y asistimos como cualquier invitación de un cumpleaños normal de un amigo que te invita. Según Perú 21 también estuvo Luis Cordero Jontay, el amigo que le presentó a Xi Guangyan. Bueno, ¿Recuerda usted quiénes estuvieron? ¿Estuvo Sí, Morgan Quero? Claro, sí recuerdo, claro, porque en realidad yo llegué borde de las 10:30 de la noche, no estuve más de una hora y obviamente con el cargo que tenía, yo tenía, y lo tengo claro, que saber y que escoger con quienes converso y me reúno, y en una fiesta pueden haber invitados pues de diferentes características, y yo busqué o me reuní, conversé durante mi estancia en esa fiesta, básicamente con políticos que encontré allí, ¿no? Estaba el doctor congresista Cordero, conversé con él, estaba también el congresista Jorge Flores Ancache con su esposa, conversamos con él mucho más tiempo todavía, estaba, bueno, el gobernador de Pasco, Morgan Quero, exactamente fue con su enamorada o su novia, me parece, lo presentó y estaba allí. Morgan Quero tiene novia. Bueno, en ese momento tenía una pareja y lo presentó como su novio, como su enamorada, ¿no? Claro. Sí, entonces él no es casado, es libre. Sí, obvio. Y es que era una fiesta realmente de amigos, ¿no? Para nosotros no había Dina Boluarte no fue. No. Porque esta era la fiesta del presidente del Congreso. No, era en noviembre. Todavía no era, ¿no? Era en noviembre del 2024. No, todavía no era. Y Gerí había dejado de ser presidente de la Comisión de Presupuesto. Correcto. En julio estaba en el periodo de un congresista común y corriente porque asumió la presidencia del Congreso todavía en el 2025, en julio. Ya, claro. Gracias por la precisión. Él había dejado de ser presidente de la Comisión de Presupuesto, una de las comisiones más queridas por todos los congresistas porque ahí se reparte la plata, ¿correcto? Así es. Entonces, usted fue porque quería su amigo. Bueno, de hecho, en ese momento, por lo menos lo consideraba mi amigo, hicimos una relación de amistad en función precisamente al cargo que él tenía y al cargo que yo tenía. Él era, como bien has dicho, meses antes, durante todo un año, presidente de la comisión más importante del Congreso, y yo era un ministro que estaba siempre buscando más plata para el sector salud. Así que él me ayudó con su equipo para poder consolidar en el 2024 el aumento importantísimo que se hizo a todos los trabajadores, los médicos entre 600 a 1.200 soles, enfermeras y obstetrices les aumentamos entre 1.200 a 1.900 soles en sus sueldos. Entonces, para poder, como ejecutivo, concretar el aumento de sueldos a los trabajadores de salud, se necesitaba que la Comisión de Presupuesto primero escuche nuestro sustento y luego lo apruebe. Eso sucedió y en ese intercambio funcional de tiempo y nos hicimos amigos y es así que... Claro, porque hay que ser bien amigo para ir a Cieneguía solo por una hora, ¿no? En realidad para mí fue un cumplir, no un cumplido, o sea... O sea, ¿lo hizo por compromiso? No había ni hay una amistad estrecha, pero era un congresista que de una u otra manera, por el cargo que ostentó, a mí como ministro me permitió cumplir uno de los compromisos que tuve con el sector salud, aumentar el presupuesto, y entonces y fuimos varias veces a sustentar nuestro presupuesto, permanentemente estuvimos buscando el apoyo, y ahí hicimos una amistad, y fruto de esa amistad, él me invita, y yo consideré que era, creo que importante, cumplir con una persona, con un amigo que nos ha ayudado en un momento especial como es la celebración de su onomástico. ¿Hubo empresarios chinos? No vi ningún chino por ahí, ¿no? La verdad, no sé, puro cholos estuvimos, creo yo. No, de repente llegó más tarde, no sé, Ministro, perdón, doctor Vázquez, puro cholo. Yo te puedo decir
que... ¿A quiénes vio? A ver. A ver, en la hora que estuve... En la hora loca. No, yo estuve una hora. No fue la hora loca. No, ya. Entre la hora loca seguro se hace después de las 12. Yo estuve entre 10:30, 11:30 de la noche. Solo recuerdo... A ver, ¿a quiénes vio? Solo recuerdo que cuando llegué, de hecho 10:30, no era muy temprano, encontré en la puerta a una de sus asesoras que sí conocía también, porque siempre iba yo a la comisión de presupuesto. Yo sigo que era uno de los ministros que más Claro, que más ha tocado la puerta. tocando la puerta en el Congreso, no solo con él, con los demás presidentes de la comisión también, porque estuve más de 2 años, y encontré en la puerta a una de sus asesoras, nombre Stephanie, y que salía precisamente a esa hora ya con su bebé en un cochecito. Recuerdo claro porque me sorprendió que siendo una asesora de él ya se iba con su bebito. Iba con su hijo y con su esposa. Yo no sabía que tenía un bebé tan chico, y me recibió muy atentamente y me explicó que se iba ya por su bebé, ¿no? Que tenía que descansar. Fue con su esposo y yo entré adentro. Básicamente encontré los políticos que te menciono y yo hice mi grupito con ellos para conversar de política. O sea, usted se juntó con Flores, con Jontay. Sí, con Alegría, que estaba también ahí, Arturo. Ajá. También, como te comenté, con Morgan. Con Morganquero, conversamos mucho tiempo. ¿Hubo otro ministro? No hubo otro ministro, hubo un gobernador también amigo. ¿Qué gobernador? Conocido, que es el gobernador de Pasco, ¿no? Y bueno, en una conversación. O sea, no normal, vio nada raro. En realidad, nada raro, un tema de una celebración normal como cualquier cumpleaños y me fui en ese contexto porque... ¿Qué hacía el gobernador de Pasco en el cumpleaños de Jeri? No sé, me imagino que será su amigo. Será su amigo. Bueno, uno en la función pública conoce amigos y a veces tiene empatía, ¿no? Pero también harto sobón, ¿no? O sea, digamos, perdón, no había mucha gente, te diré. No había mucha gente. No había mucha gente. Después había otro grupo, obviamente, seguramente eran trabajadores. ¿Le llamó la atención la presencia de Isabel Cajo? Bueno, no la conocía, ni la conozco la señorita, y por lo menos ahora que veo los periódicos y las noticias, no recuerdo haber visto su rostro. No recuerdo haber visto su rostro allí, y nunca que alguien me la haya presentado. Ahora, Cieneguía es como un espacio para los políticos, ¿no? Siempre se van y arman sus juergas por ahí. En realidad, Cieneguía sí, ¿no? Es un espacio para la familia, un espacio para la tranquilidad. ¿Usted también hace sus fiestas en Cieneguía? Y los políticos. En algún momento también me he reunido con mi familia, porque busca uno salir de la ciudad y un espacio reservado, porque cuando uno está en cargos públicos, hasta las casas de uno están siempre vigiladas por la prensa, servicio de inteligencia y algún chismoso también por ahí, ¿no? Pero bueno, no falta, y eso es parte de la exposición propia del cargo, y uno tiene que asumir. El presidente Jeri puede hacer en verdad lo que quiera, ¿no? O sea, es su vida personal, en esa época era congresista y ya, está bien. Pero, digamos, ahora que es presidente, pues se ha metido en varios enredos, justamente por cosas que ha hecho de manera privada. ¿Usted qué se considera? Me ha dicho, era mi amigo, ¿ya no lo considera su amigo? O sea, ¿sigue hablando usted con el presidente Jeri o ya cortaron palitos? Todo esto le pregunto por lo que está pasando con él. Hay gente de su partido, el propio líder, el señor Acuña, que no lo quiere ver en Palacio. Entonces sí quiero saber su opinión, doctor Vázquez. Yo no tengo comunicación con él ya desde que ha sido presidente. No puedo decir que ya no lo considero mi amigo, y simplemente no me comunico con él. Entiendo que estaba ocupado, muchos congresistas incluso escucho se quejan que ya no les contesta el teléfono, particularmente yo no lo llamo. Su gestión en el Ministerio de Salud ha retirado prácticamente al 100% de los funcionarios de confianza de mi gestión, que son muchos, y ha removido totalmente y está en su derecho como nuevo gobierno a hacerlo, y no tenemos ninguna comunicación en ese momento, pero obviamente no hemos tenido ningún inconveniente directo. Pero ¿cómo ve el gobierno? ¿Cree como su líder Acuña que hay que sacarlo de Palacio? Mira, los hechos que la prensa informa grafican claramente de que hay acciones que no son propias de la investidura del cargo, ¿no? O sea,
José Gerí, cuando asume la presidencia, deja de ser un ciudadano común y corriente y por la gran responsabilidad, ¿no?, que tiene de personificar la nación, tiene que entender que no basta hacerlo, sino hay que parecerlo en el cargo. Y todo apunta de que los hechos que se le están ahora comprometiendo, como el ingreso de señoritas en altas horas de la noche, por muchas horas a Palacio, y que luego son contratadas, sin duda por lo menos hacen parecer que hay situaciones ahí no propias de la investidura de un presidente, o sea, y que deben ser investigadas, sin duda alguna. O sea, ¿usted cree que han ocurrido fiestas privadas en Palacio? No creo que eso haya sucedido. Pero sí le llama la atención. Pero sí creo que son por lo menos sospechosas esas acciones, esos ingresos, que deben de aclararse. Y esas contrataciones posteriores que tienen que investigarse de todas maneras. Y yo saludo que la Fiscalía de la Nación ya haya anunciado investigaciones preliminares, porque eso es necesario. El pueblo tiene que saber qué sucedieron con esas visitas, si el presidente intervino o no en sus contrataciones, si cumplen o no el perfil para el cargo que se les ha contratado a las personas en cuestión, y eso sí es una obligación, creo, de las autoridades que se tenga que aclarar. Porque el entorno de Palacio dice que las personas, sobre todo la muchacha y el joven que durmieron en Palacio, fue porque acompañaron al presidente o al entorno palaciego en las requisas que se dan de madrugada. ¿Usted cree eso o le parece inverosímil? Mira, a los ojos de la ciudadanía eso es inverosímil. Nosotros, los políticos, también tenemos claro de que según el perfil de político, algunos pues sí trabajamos hasta tarde. Y yo te cuento, cuando fui ministro, por lo menos los primeros 8 meses salía entre 1 a 2 de la mañana todos los días de mi despacho. Obviamente no hacía ingresar señoritas, y si quería citar a alguna señorita que cumpla un perfil, lo hacía en un horario prudente. Pero en las noches me encerraba con mi equipo de gestión, y a veces llegaban también algunas autoridades y los atendía a 11, 12 de la noche, hasta 1 de la mañana atendía autoridades de regiones que me esperaban todo el día y merecía que los atienda, pero era un ritmo de trabajo duro que tenía hasta 1 2 de la mañana. El primer año fue una rutina, pero... Sí, me acuerdo que usted prácticamente no dormía, ¿no? Efectivamente. Pero así tiene que ser también, porque hay tanta urgencia en el Perú. Yo sí creo, como usted Pero sí, dice, cada visita Vázquez, tiene que tener una agenda bien definida. Y que tiene que aclararse. Doctor Vázquez, usted acaba de ver, espero, imagino, toda esta requisa del INPE que ha revelado los privilegios, pues, de Pedro Castillo, que tiene, ¿no? Su mini depa ahí bastante desordenado, pero lo tiene. Tiene hasta una... bicicleta estacionaria para hacer ejercicios, en fin, Toledo. Vizcarra tiene su propia oficina VIP en Airoes. ¿Qué le parece este trato diferenciado que se ha podido comprobar gracias a la requisa del INPE y que hoy el diario El Comercio revela en primera plana y como tema del día? ¿Qué piensa usted? Bueno, estoy de acuerdo de que ellos no pueden estar en unas celdas comunes con delincuentes de repente de otros delitos como homicidios, qué sé yo, sicarios, o algunas criminales que puedan tomar acciones que atenten contra su vida. Pero como lo hace Vizcarra, como lo hacen, ¿no? Entonces, los presos son presos y tienen que estar incomunicados, ¿no? Y tienen que tener las necesidades básicas, obviamente, bien cubiertas, ¿no? Pues para poder vivir por lo menos con esos derechos básicos satisfechos, pero de ahí a tener ya privilegios como se están revelando, me parece que no hace bien, indigna a la población porque han cometido delitos, por algo están ahí y no pueden vivir como si estuvieran en su casa. Muy bien. Ahora, para terminar la entrevista, ayer el candidato que lidera las encuestas, el señor López Aliaga, ha criticado con bastante severidad al sector de salud, ¿no? Ha dicho que evidentemente los hospitales del MINSA y de salud son una calamidad, se refería sobre todo a la situación en provincias, y de hecho, doctor Vázquez, nadie puede negar lo que está pasando con las colas, con las citas
con las postergaciones, o sea, hay una franca crisis en su sector, en el sector que usted lideró. Él ha dicho además que se van a construir más hospitales solidarios. ¿Qué piensa de la propuesta de López Aliaga? Que no tiene idea de lo que habla, ¿no? No tiene experiencia en gestión pública y él piensa que manejar un hospital público es como manejar el hospital de solidaridad. Hay un mundo de distancia, y creo que no lo conoce. Él, de hecho, desde siempre quería que los centros de salud y todo lo que es las direcciones de salud, las DIRIS, pasen a la administración municipal, y nosotros nos opusimos porque creemos que no tienen la capacidad para hacerlo. Era un hospital de solidaridad que, como tú sabes, todos funcionan en ambientes absolutamente improvisados, alquilados, y que lo que hacen en el hospital de solidaridad es, en primer lugar, que no está mal, darles un trato bueno, o sea, recibirlos con amabilidad y pasarles hasta unos masajitos mientras esperan la consulta, y luego les ofrecen una serie de exámenes a todos, porque no olvidemos que finalmente los hospitales de solidaridad le generan rentabilidad. Ven a la salud como un negocio finalmente, ¿no? Porque si bien la consulta es un costo mínimo, a un paciente que viene con gripe le toman exámenes que no necesita, porque ahí está el negocio. Les toman tomografía, les toman hasta resonancia, y finalmente ahí está el negocio, en la cantidad de exámenes que le toman, asustando a los pacientes, y muchas veces hasta le hacen daño, porque un paciente que viene con gripe que solo necesita paracetamol, porque se cura solo el proceso gripal viral, le terminan tomando hasta tomografía, que también tienen efectos dañinos contra la salud. O sea, entonces, ¿usted me está diciendo hoy día que los hospitales de solidaridad es un negocio? Sí, para mí los hospitales de solidaridad son un negocio escondido bajo una aparente labor social. Y eso no se puede extrapolar al sistema público. Por lo demás... Pero usted reconoce que es una calamidad lo que pasa en el sector de salud. Sin duda. Usted ha sido ministro y sí, no se arregló nada. No digamos que no se arregló nada, Milagro, pero yo creo que el sistema por sí es un sistema fallido, estructuralmente e históricamente. Pero algo tenemos que hacer, sí, claro, o sea, porque las personas no pueden seguir esperando meses por ahí están una las cita. Propuestas que nosotros tenemos. Mira, lo que necesita la salud es una reestructuración, una reingeniería, un cambio estructural, que no lo hemos podido hacer desde el Ministerio de Salud, porque se necesita estar en el gobierno para tomar esas decisiones, con decisiones del más alto nivel, y en un gobierno completo de 5 años mínimamente, como por ejemplo unificar el sistema de salud. Tenemos 4 subsistemas de salud. Los que están en planilla se atienden en el Ministerio de Trabajo a través de Salud, los que no lo están a través del CIS en el Ministerio de Salud, la policía en Salupol, y tenemos también las Fuerzas Armadas por otro lado. Entonces desperdiciamos recursos en 4 aparatos administrativos. Pero este es un tema a larga data, pero que hay que iniciarlo, y lo que nosotros proponemos, por ejemplo, ahora es que con una ley que se permita, unificar. Por ahora yo creo que eso tiene que hacerse progresivo y no es el momento, pero sí el gobierno que entra podría implementar una ley que nosotros vamos a proponer desde el Senado, para que los pacientes del CIS se puedan atender en E-Salud, y los de E-Salud se puedan atender en el CIS, los de Salupol también. Es decir, que tu DNI sea tu seguro. Vas con tu DNI y te atiendan en cualquiera de los hospitales. No se puede estar diciendo, oye, tú no eres de salud. Pero el salud es un sistema de los trabajadores. Ah, sí, pero allí el Estado tiene que pagar eso. El MEP tiene que asumir y decirle, que pagar ese gasto. Así es. Okay. Es que la salud es un derecho fundamental, de acuerdo, que sin discriminación tiene que garantizarlo. Y en cuanto a los medicamentos, el Estado también tiene que garantizar que paciente que entra a un hospital público tiene que salir con toda su medicina. Si el Estado o el hospital no es capaz de garantizarle la medicina, por cualquier motivo, falla logística o cualquier cosa, entonces el paciente, el Estado, o en este caso el hospital, tiene que comprarle el medicamento. Y hay 2 formas.
o el paciente lo compra en el privado y le devuelve su importe, o el mismo trabajador del hospital, al ver que no tiene la medicina, se va, lo compra en el privado y le da. Pero el paciente ¿Y por qué no pudo hacer todas estas ideas que tiene cuando fue ministro? Porque se necesita un marco legal. Yo hice una norma ministerial para que el CIS le pueda devolver la plata a los pacientes que no encuentran su medicina en los hospitales. De hecho, esa norma existe, pero es de rango ministerial. Lo que necesitamos es tener una ley para que eso no sea solo con los usuarios del CIS, sea también en Salud, en Salupol. Entonces, una ley que tiene que obligar a los hospitales, no solo del Ministerio de Salud, sino de Salud y de las fuerzas policiales y armadas, que le devuelvan su plata si es que el paciente compra una receta que el mismo médico del sector público le da. Entonces, eso necesita un marco legal, una ley que nosotros lo vamos a impulsar del Senado. Ajá. Yo era un ministro que no podía, pues, tener la capacidad para aprobar la ley. Pero usted quiere llegar al Senado para eso, para hacer esas reformas. No solo para esas dos. Mira, tengo otra propuesta que es fundamental. Mira, en 10 segundos. 30 segundos. Mira, te digo, las inversiones. Hay que impulsar, y yo voy a impulsar una ley para cuidar y garantizar la continuidad de las inversiones. Hoy hay obras que no están teniendo el presupuesto y que se están generando obras nuevas sin garantizar la continuidad de las que ya empezaron. Hay que generar una ley de protección de las inversiones para que obra empezada tenga su presupuesto, no se empiece ninguna obra nueva sin presupuesto. Si es que no se garantiza la plata para las que ya se empezaron. Y para los trabajadores, Milagros, como último punto, un aguinaldo digno que yo voy a impulsar, un sueldo para fiestas patrias y un sueldo para Navidad, porque yo como ministro sé cómo hacerlo, y desde el Senado no vamos a dejar que un ministro nos diga no hay plata, cuando todos los años se devuelven plata, y este 2025 se ha devuelto más de 400 millones de soles. Bueno, porque no saben ejecutar. No saben ejecutar. Ya, esa es su cámara 4. Ay, no, pero hay que darle 10 segundos, pues, Rolo, si no nos van a decir, ay, a mí no me diste los 10 segundos. Todos los políticos son de verdad engreidísimos, tengo que decirlo. Gracias. Tiene 10 segundos, esa es su cámara 4, diga por qué tienen que votar por usted, su número y todo lo demás. Simple, César Vázquez como ministro demostró capacidad, ejecución histórica, primer lugar en los sectores, y eso permitió atender la construcción de más hospitales, inversiones históricas en 19 regiones, plata para cubrir los medicamentos de alto costo para el cáncer, que hoy se están beneficiando y salvando vidas, además de 8 beneficios laborales. Conocemos el sector salud, conocemos el sector público, nuestra experiencia además está respaldada por la transparencia, ningún problema con la justicia. Pido por eso que me sigan dando la oportunidad de brindar mis servicios y mi experiencia al país. Voy con el número 3 para el Senado Nacional dentro de la lista de Alianza para el Progreso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vázquez. Bienvenido siempre aquí al Diario del Comercio. No hay tiempo para más, señores. ¿Cuál es mi cámara? ¿La 2, la 3? Bueno, muy bien. Acá no, la 3. Ya. Nos vamos. Que estén bien.